dream with my eyes closed. And now I find no sense in following others' roads to destinations where nobody knows if it is right, but you dive and roll. Cause when you go out, people feel empty. If you were bold, God, it's all about the journey. So lucid, you must sit, trust when you wait. You struggle with the lucidity of your state. So take a breath at the moment when you wait. Stop. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro encuentro del ciclo de charlas de gestión de compra. Ya ha avanzado diciembre, momento de balance y revisión. Por nuestra parte, uno de los últimos encuentros del año donde intentamos sumar para seguir adelante. Hoy nos acompaña Maximiliano Budareto. Técnico superior en comunicación social, comenzó su carrera profesional en la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y luego como ejecutivo de cuentas en Medife hace más de 20 años. A partir de ahí continuó su desarrollo hasta convertirse en gerente regional en la filial de Mar del Plata, confeccionando la estructura regional de la provincia de Buenos Aires, liderando los equipos de ventas y generando la red prestacional. Fue gerente corporativo de marketing en Grupo ACE, Medife y Sanatorio Fino Quieto, rol que le permitió implementar políticas de marca, planes de comunicación, negociar acuerdos comerciales y el armado y ejecución de presupuestos para los años 2015 y 2016, logrando la evaluación de los desvíos y ejecución de los mismos. Desde el año 2017 se desempeña como director general de Sinergia, Servicios y Asesoría, empresa enfocada en consultoría comercial y comunicación integral. La charla de hoy, la comunicación, la palabra y los referentes. Bienvenido Maximiliano al ciclo de charlas de gestión de compra. Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? ¿Cómo ¿Todo anda? bien? Muy bien, por suerte. Todo tranquilo acá, arrancando. Y bueno, Bueno, un día caluroso, si lo ha habido, pero bueno, vamos con actitud. Sí, señor, así se hace. Antes que nada, bueno, gracias por estar, gracias por la charla que nos vas a dar el día de hoy y contarles a todos, como siempre, que al final de la charla vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, así que en la medida que vayan surgiendo dudas, por favor las pueden ir poniendo en el chat y bueno, al final de la charla, como siempre, vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas. Así que bueno, el espacio es tuyo, Bárbaro. cuando quieras. Gracias, Martín. Agradecerles a todos por estar y bueno, espero que disfruten. Va a ser bien cortita, breve, pero bueno, la idea es que después, como decía Martín, cualquier pregunta, cualquier inquietud y demás, podamos ir generando ese espacio para generar el ida y vuelta. Así que bueno, ahí estamos. Vamos a compartir pantalla y arrancamos. Bueno, ante todo, bueno, el nombre de la charla, como ya bien lo saben, es la palabra, la comunicación y los referentes, teniendo en cuenta o como preponderancia que la palabra como conjunto de sonidos, con un sentido cabal y susceptible de desempeñar una función gramatical. No obstante, esos sonidos no son fijos, ya que se pueden cambiar no solo en las terminaciones, como por ejemplo puedo, pueden, sino también con las modificaciones del tema, podemos, pude, que se explican etimológicamente y que no dejan de pertenecer a la misma palabra poder. Dentro de las lenguas, la palabra ha sido siempre considerada el mayor contenedor del significado. No hay mejor manera de conocer una lengua y una cultura que a través de sus palabras. La palabra es la expresión de los recursos que de las diversas culturas usan para llamar a las cosas. Esta nominación no es arbitraria, pues esconde la historia, el recorrido, la manera de ver el mundo de una sociedad. De ahí que las palabras sean fundamentales para entender la realidad. Las palabras que usamos dan cuenta también de cómo somos, de nuestra manera particular e individual de ver el mundo. Son testimonio de nuestra historia personal, de cómo esa historia se ha ido articulando a lo largo de las generaciones con otras historias y otras realidades. Las palabras también dan cuenta del ADN de nuestras culturas. Vemos como la palabra es tan importante como expresión de lo que somos. Por lo general, los hablantes no reflexionamos acerca de la historia de nuestras palabras. No nos detenemos a pensar cuál es el recorrido ni cuáles son los significados de lo que decimos. Sin embargo, de vez en cuando sería necesario pensar sobre lo que decimos. A las palabras las hemos usado, deteriorado y hasta despreciado. La palabra perdió su sentido y es responsabilidad de todos que la recuperemos. La palabra devaluada, que últimamente la hemos vuelto
a escuchar y a ver referencias sobre eso, nos atraviesa a todos y no es de ahora. Todos de alguna medida o en alguna manera somos partícipes. En esta pandemia, que ha sido extraordinaria con su respectiva cuarentena que nos ha tocado, hemos puesto en evidencia mucho de lo que somos como sociedad capaces y como de individuos que también integramos esas sociedades. En muchos pequeños detalles hemos podido lograr grandes cosas, pero también han sucedido grandes cosas que nos exceden, pero que no nos eximen por más individuos que querramos ser. Frenar como frenamos en marzo nos permitió revisar, recordar e intentar retomar muchas ideas. Algunas habrán podido quedar plasmadas y otras siguen siendo proyectos. La palabra devaluada que nos atraviesa a todos, en todos los órdenes y en todo sentido, ya sea un dirigente político, un dirigente sindical, un médico, un maestro, cualquier tipo de profesional o de persona que ejerza un oficio, termina siendo afectada por esta devaluación de la palabra. Claramente, unos tienen más peso específico y son más significativos que otros, pero todos son igual de importantes, porque todos hacen al ser social y a sus circunstancias. Es importante, a modo de ejemplo, detenernos en 2 o 3 casos concretos de cuestiones básicas. Por ejemplo, en la salud. En la pandemia quedó claro su deterioro de décadas en su infraestructura sanitaria, en insumos y hasta en algunas regiones los recursos humanos insuficientes. Esto fue reconocido por todos como algo que se sabía, pero que no se hacía nada en ningún orden para resolverlo. Mientras que, por otro lado, hay presupuesto para construir estadios, circuitos de motos, no tenemos hospitales, no hay infraestructura. La justicia, que no es justicia, es otro claro ejemplo, se transforma en injusticia, ya sea por lo lenta o por llegar tarde. La educación es otra de las referencias y otra de las, baluartes sociales, si es que queremos llamarlo de esa manera, que ha sido tan cuestionada por sus atrasos en el modelo, por su incapacidad de adaptarse a los nuevos tiempos tecnológicos, quedó más que claro en su importancia como un espacio de contención, de vinculación, de comunión y de desarrollo para los niños y los jóvenes. Es fundamental dimensionar su importancia y revalorizar a todos el rol que tiene la educación como tal para la sociedad. La palabra devaluada corre en paralelo, por ejemplo, con la devaluación de la moneda. Esto no es de ahora, lleva décadas que lenta y progresivamente viene sucediendo. Allá por el año 2009, que si bien es hace poco, pero digo no es de ahora, Pérez Esquivel decía, podríamos decir que estamos donde mueren las palabras. La palabra sin acción es el vacío, y la palabra sin la acción por fuera de la comunidad y el espíritu es la muerte, como decían los indígenas del Cauca. Es necesario que el pueblo haga una lectura de la situación del país y del doble discurso de los dirigentes. Pasando ya a la cuestión más de la comunicación y los referentes, los mensajes deberían ser más coherentes con las acciones. No podemos permitirnos que todo sea lo mismo. Es imponente e imponderable poder defender el buen decir, los contenidos y la coherencia. Los referentes del orden, que sean, no importa si son, como decíamos, médicos, políticos, maestros, un papá en una casa, tienen la responsabilidad de actuar en consecuencia. Ser un referente es convertirse en una persona que, basado en sus resultados, en su prestigio conseguido a través de los años, ya sea por su coherencia, por su consecución con los objetivos y los logros destacados de esta persona, es observada por el conjunto de compañeros, de colegas, como alguien a tener en cuenta, y su opinión es valorada. En la presentación pusimos referentes como Mariano Moreno y Manuel Belgrano. ¿Por qué? Porque es muy difícil hoy utilizar a referentes de la actualidad o más cerca de nuestra historia, porque tenemos como cultura y como forma el revisionismo histórico constante y no importa ya ni una cuestión de ideología ni nada, siempre estamos como volviendo atrás, nunca podemos mirar para adelante. Definitivamente creo, para poder
hablar de referentes de hoy, que deberíamos revisar bien, ante todo, a quién le asignamos el rol de referente hoy por hoy, ya sean periodistas, políticos, deportistas, economistas o empresarios. Es por eso que si no utilizamos correctamente las palabras, asignando el peso y el carácter que tiene, caemos en el mal uso o las pérdidas de valor. Entonces, cuando hablamos de justicia no lo hacemos, o hacemos como sí. O cuando hablamos de educación tenemos muchos peros, o el famoso, bueno, es lo que hay. Cuando hablamos de política, son todos iguales. Podríamos seguir con empresarios cuando hacemos referencia a empresarios, a sindicalistas o a periodistas. Caemos siempre en lo mismo. Ellos tienen un rol, tienen una posición, ejercen un cargo, se los elige, pero no son lo que deben, sino lo que pueden o les conviene. Y las palabras se van devaluando y el sentido de ellas se tergiversa o se malutiliza. Y la comunicación ya no solo contiene el ruido por el canal que se transmite, sino también que va perdiendo esa pérdida por el contenido mismo del mensaje, porque los dobles discursos o la devaluación de esa propia palabra que contiene el mensaje ayuda o alimenta ese ruido del canal. La comunicación como tal, como concepto, es la acción de intercambiar información, ya sea entre dos o más personas, teniendo como fin la transmisión y la recepción de las informaciones, que puede ser escrita, que puede ser de emociones, entre otras. La persona o las personas que envía la información es el emisor y las personas que lo reciben son los receptores. Las funciones de la comunicación más importantes son la de informar, enseñar, expresar, servir de plataforma para las relaciones sociales y evitar confusiones y malos entendidos. Digamos, esto creo que algo de ruido hace, ¿no? La comunicación es un proceso que es complejo porque implica el intercambio de información constante entre dos o más personas. Por ende, que el ruido, que ya de por sí puede generar un canal, es mucho. Y en las limitaciones que hoy tenemos, quizás es aún más. A los problemas de la comunicación tradicional tenemos que sumarle en los últimos años que estamos sumergidos en este mundo donde las relaciones virtuales han tomado más relevancia que las reales, ni hablar de este último año, ¿verdad? Estas, queramos o no, se han ido imponiendo, o se han impuesto, poseen una modalidad demostrativa instantánea, o sea, los usuarios publican momentos de su vida, estados de ánimo, de manera compulsiva, dando lugar a escenas de ficción, montadas casi cinematográficamente. Se generan discusiones o debates, me permito usar la palabra debate, que es muy generosa para lo que en realidad sucede en ese mundo, pero supongamos que aplica, entre personas que en el cara a cara no hablan ni intercambian ni ideas ni información. La voz deja de tener su lugar, la mirada del otro pasa a ser el objeto a capturar. A través de las redes sociales queda plasmado en imágenes, en palabras escritas o en iconos ilustrativos lo que la persona quiere transmitir a sus contactos, a sus colegas o a sus seguidores. El objetivo primordial es atrapar la mirada del otro. Nadie sube algo a su cuenta sin la intención que trasluzca algún signo que pueda ser cautivante para el otro. La palabra, en tanto la palabra dicha, enunciada verbalmente, se ha sustituido en este mundo por la palabra escrita, que a su vez está devaluada, que a su vez está abreviada y que a su vez es fugaz. Encontramos nuevos términos que hemos ido incluyendo naturalmente en nuestro vocabulario, que años atrás hubiesen sido imposibles de imaginar, como tuitear, retuitear, googlear, arrobar, likear, entre otras. Lo que estamos todo el tiempo es buscando la aprobación del otro en una publicación dependiendo de los me gusta de la red de turno. Nos refugiamos detrás de una pantalla, los usuarios se despojan de los filtros y se atreven a escribir cosas frente al otro, como les decía, que serían incapaces de decir en un mano a mano. La relación predominante es la del sujeto con el objeto, llámese una computadora, un teléfono, pero es el objeto, que es el dispositivo ese electrónico que transforma el cara a cara con el sujeto y el objeto.
En este mundo, la meta es alcanzar el mayor número de seguidores, de retuiteros, para cual el fin justifica los medios. Solo importa ser mirados, nombrados, reconocidos. Aún más no sea a través de la agresión o la polémica. Pero vuelvo a repetir, lo importante, la meta, es alcanzar más seguidores, más exposición, más retuiteos, lo que fuere. En esta pandemia, en esta cuarentena, nos vino a dejar algo muy en claro. Son muy buenos los soportes tecnológicos que tenemos, con los que contamos hoy. Son múltiples las herramientas que tenemos para poder comunicarnos. Pero por otro lado, esas herramientas son incompletas o distorsionan muchas veces lo que puede llegar a ser un mensaje, por su parcialidad, en su forma, o por su distorsión a partir del mismo canal en el cual nos conectamos. Sea un mensaje escrito, sea un audio o una videollamada, en el formato de Zoom que lo estamos haciendo ahora, o el formato que fuere. Dependiendo de los interlocutores y la importancia del mensaje, puede que esto se preste a un conflicto, o a lo que intentamos muchas veces transmitir no sea entendido ni total ni parcialmente. La saturación de lo digital, creo, podríamos decir que llegó a su tope, por lo menos a su tope dentro de las herramientas que hoy contamos. Es hora, a partir de esta, si se quiere, liberación de la cuarentena, a pesar de la pandemia y de los cuidados que seguimos teniendo que tener, es hora de empezar a recuperar lo presencial, de empezar a lograr un poco de equilibrio, el cual, lamentablemente, en todo este último tiempo se llevó a un extremo. Estamos terminando un año tremendo, donde tuvimos que, con las palabras, ya sea por mensaje, como les decía, o un llamado, o una videollamada, canalizar necesidades, miedos, alegría, todo. La saturación, de alguna manera, nos evidencia aún más lo devaluada que está esa palabra. Lo vuelvo a citar a Adolfo Pérez Esquivel, y allá por el año 2007 decía: asistimos a la verborragia de las palabras vaciadas de contenido y expuestas para herir, mentir, denigrar, y son tan peligrosas como un arma. La palabra es pensamiento y energía. Con una palabra podemos amar y con una palabra podemos odiar. La fábula de Esopo sobre la lengua señala lo mejor y lo peor que tiene la palabra. Esopo es considerado el padre de la fábula. Era un esclavo frigio que vivía alrededor del siglo V a.C. Les voy a leer una fábula que no es, como le dije a Martín en la previa, la del pastorcito mentiroso, que es la fábula que hace referencia Pérez Esquivel respecto de Esopo y la lengua. Se cuenta que uno de sus amos, Santus, le ordenó que fuera al mercado y le trajese el mejor alimento que encontrara para agasajar a importantes invitados. Esopo compró solamente lengua, lo hizo aderezar de diferentes modos, los convidó, se hartaron de comer lo que saborearon como un manjar. Cuando quedó solo con Santus, le preguntó: ¿qué era eso tan delicioso? Me pediste lo mejor, dijo Esopo, y te traje lengua. La lengua es el fundamento de la filosofía y de las ciencias, el órgano de la verdad y la razón. Con la lengua se instruye, se construyen las ciudades, las civilizaciones, se persuade, se dialoga. Con la lengua se canta, con la lengua se reza, se declara el amor y la paz. ¿Qué otra cosa puede haber mejor que la lengua? Pocos días después, Santus le dijo que llegarían unos visitantes desagradables, a los que debería atender por protocolo, pero quería manifestarles sus disgustos, sirviéndoles una mala comida. Trae del mercado lo peor que encuentres, le recomendó. Esopo le trajo lengua y la hizo preparar con un sabor tan desagradable que repugnó a todos los comensales. ¿Qué porquería es esa que serviste?, le preguntó Santus. Lengua, contestó Esopo. La lengua es la madre de todos los pleitos, las discusiones, el origen de las separaciones y de las guerras. Con la lengua se miente, con la lengua se calumnia, con la lengua se insulta, con la lengua se rompen las amistades. Es el órgano de la blasfemia y la impiedad. No hay nada peor que la lengua. La lengua es un arma de doble filo. ¿Cuál prefieres? Dicho todo esto, y como cierre, y jugando un poco a este juego que es la vida, donde se trata de crecer y aprender,
me permito hacer una referencia del golf como deporte, que no tuve el gusto de jugar, salvo un par de veces que me animé a bajar a una cancha a pegarle con un palo a una pelotita, que sentí, sépanlo todos, una frustración total. Como algo que parece tan simple se puede hacer tan mal, me dije yo. Bueno, el golf es una actividad deportiva y recreativa cuyo principal objetivo es insertar una bola de 46 milímetros de diámetro en un hoyo. Esto mediante la utilización de diversos palos, fabricados especialmente para la práctica de este deporte. Este deporte, digamos, si bien es popular y se conoce, se practica en amplias extensiones de terreno, donde se deberían estar distribuidos en principio o los 9 hoyos, que es el mínimo, o los 18 hoyos, que es el máximo. Siendo el ganador quien termine de introducir la bola en cada uno de esos hoyos con la menor cantidad de golpes posible. ¿Qué es lo que me gusta a mí de este deporte y la idea conceptual? Creo que es la de poder arrancar nuestro día bajando a esa cancha de golf para llevar adelante nuestros 9 o 18 hoyos, donde el desafío es mejorar, lograr en la menor cantidad de golpes posibles cumplir con el recorrido, en un desafío personal que al cabo del día rendirá sus frutos, independientemente de lo que hizo o consiguió otro, porque esa es una cuestión de superación propia. Como conclusión, decirles que cada uno arrancó de lugares, formaciones y vivencias distintas. Esforcémonos en hacer bien lo que a cada uno le corresponde y definitivamente les aseguro que nos irá mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Maxi. Cortito, vamos entonces al pie y efectivo. Cortito y al pie, sí. Muy buena. La verdad que yo me quedé con un par de cosas que me parecen muy interesantes respecto de lo que es la palabra devaluada, que me parece que es un poco el protagonista de la temática de la charla, y lo fundamental que es, ¿no? Recuperar el valor de la palabra, cosa que por ahí en épocas anteriores, en generaciones más anteriores a las nuestras, era algo tan importante, ¿no? Los tratos se hacían de palabra, o se hacían tal vez con un apretón de manos, y eso era más que suficiente. En la palabra se confiaba, y después también me quedé con otra de las frases que comentabas, que decía: la palabra sin acción lleva al vacío, ¿no? Cuando en realidad la palabra lo que tendría que hacer es llevar a la acción, definitivamente. De ahí ya una especie de contrapunto donde se ve muy de manifiesto lo que es el yin y el yang, ¿no? Los supuestos complementarios, donde la palabra tendría que llevar a la acción y sin embargo lleva al vacío, ¿sí? Bien. Así que, bueno. Respecto a esto último que vos decías, y haciendo esto referencia que antes, en años A, se cerraba con un apretón de mano, digo, a ver, sin ir más lejos, son prácticas que hoy en la actualidad existen y podemos dar fe de eso, ¿no? Digamos, que todavía se practica, pero bueno, lamentablemente no es lo más común. Había un dicho que decían mis abuelos, y creo que se lo decían sus abuelos, que era que del dicho al hecho hay un largo trecho, ¿sí? Entonces digo, esto de la palabra, que está devaluada, de que estamos más ocupados en el discurso o en el relato que en los hechos, que, digamos, viste que yo te ponía ahí, o puse y decía esto de la injusticia, que no es justicia. Digamos, lamentablemente en muchísimos aspectos hoy se le da más espacio al relato que a los hechos. Digo, sin ir más lejos, hoy las redes sociales muchas veces cuentan y te hacen figurar cosas que después no es la realidad, que se montan esas escenas cinematográficas o esos grandes estados, pero digo que esto va desde una persona hasta una empresa, ¿bien? Se da prioridad al mensaje y no al contenido. Y después no hay con qué validar ese contenido. Entonces digo, ahí un poco me parece que es esto de el dicho al hecho y que hay un largo trecho, lamentablemente. Correcto, sí, sí. Y el desafío sobre todo para lo que es en las redes sociales, los que manejan, los que controlan las redes sociales, el desafío de poder moderar, ¿no? y controlar cuáles son las palabras que se ponen justamente en esas plataformas, en donde, bueno, como vos dijiste, bien dijiste,
se puede lastimar, se puede odiar, se puede amar, y todo lo que la palabra conlleva, ¿no? Eso me Igual, parece que también es yo, algo muy importante. digamos, creo que las redes son un fiel reflejo de lo que somos como sociedad. Digo, ni más ni menos. Si bien puede estar un poco más exacerbado, nada de lo que uno ve en las redes no es algo que pase en la cotidianidad. Digo, la agresión y la violencia o la falta de respeto o la falta de sentido a la verdad aplica en la cotidianidad también. Digo, la red lo que hace es esto, como que uno detrás de una pantalla se permite decir o hacer cosas que quizás en un mano a mano, como decía, no lo haría. Sí, sí, tal cual. Bueno, acá tenemos una pregunta, nos llega una pregunta de Facundo, que pregunta, ¿la comunicación digital en un futuro va a poder igualar a la comunicación tradicional como hoy se conoce? Digamos, quizás ya estoy grande para responder eso porque, digamos, viste que siempre todo lo pasado fue mejor. Ya estoy entrando en esa etapa yo. Pero no, la verdad que creo que no. Creo que, digamos, lamentablemente lo que nosotros entendemos, lo que nos tocó vivir, el compartir, mismo hasta los momentos de relacionarte. O sea, hoy la forma de relacionarse de las personas, digamos, y en este último año se exacerbó mucho más, es mucho más a través de las redes que a través del mano a mano, y muchas veces no se genera esa relación. Yo creo que no, lo que nosotros entendimos o vivimos como la forma de vincularnos, de relacionarnos, no, yo soy de las personas que cree que el libro digital no reemplaza el libro de papel, ¿ok? Con lo cual, por ahí no soy la persona más indicada para salir a decir que la digitalidad en algún momento va a poder igualar o equilibrar a lo que uno tiene como vivencia o experiencia del diario, del libro y demás. No, en lo personal creo que no, creo que es otra forma, ni mejor ni peor, es distinta. Nosotros obviamente estamos, los de cierta edad, criados y tenemos todas nuestras vivencias y toda nuestra historia a partir de lo presencial, de leer un libro en papel, pero bueno, nacimos, no voy a decir con la tele blanco y negro, pero ahí. Sí, 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 correcto. Bueno, y acá, bueno, otra pregunta más también de Facundo, que nos dice, está muy bien. Por otro lado, ¿qué le podés sacar de positivo a esta pandemia, ¿no? A este aislamiento, a este encierro y a este impulso en el cual estamos nosotros y cómo nos adaptamos? ¿Cómo se le llama en otras charlas anteriores? Uh-huh. ¿Sí? A ver, yo creo que tiene mucho de positivo y en una de las partes de lo que les decía y demás está que nos hizo parar, revisar, recuperar muchos proyectos o muchas ideas que quizás en el acelere o en la vorágine de la diaria que uno venía teniendo hasta febrero, o lo posponía o lo dejaba o directamente no lo hacía. Digamos, hubo gente que recuperó viejos proyectos, viejas ideas, hubo gente que acomodó su casa, hubo gente que ordenó, pero me parece que a la hora de lo que por ahí estamos hoy hablando, que tiene que ver con la comunicación y con este poder contarle al otro y generar valor en la palabra y demás, vuelvo sobre lo mismo. Ni socialmente hoy estamos con esto que les decía, la palabra claramente de hace muchísimos años, y esto es algo progresivo que se viene dando desde, no sé, en el día a día, desde la vuelta de la democracia para acá, la palabra se ha ido devaluando. Cada promesa, cada frase que alguien dijo y que después por algún motivo no cumplió, y no importa el rol que tiene, ¿sí? Digamos, importa lo que termina implicando esa frase o esa promesa no cumplida o esa ilusión que se pierde. En esa devaluación que traemos, este momento que nos toca y que nos ha tocado y que bueno, va a seguir, no ha podido lo digital compensar o equilibrar, y tampoco lo va a revertir, porque lamentablemente las redes o la comunicación digital
todavía hoy hay un montón de cuestiones que no podemos transmitir y nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. El ser humano necesita otra cosa. Correcto, correcto. Sí, creo que es también responsabilidad de todos, ¿no? Al tener acceso a estas plataformas donde nos podemos comunicar ya con mucha más libertad, sin restricciones prácticamente, y generando todos estos problemas que estamos hablando, también, bueno, se nos presenta una oportunidad a nosotros de sentirnos responsables de todo lo que se está hablando, de todo lo que se escribe, y de alguna forma entender que entre todos podemos llegar a volver a reevaluar lo que es el valor de la palabra y no permitir que se siga devaluando. Creo que eso va un poquito ahí en el cierre de la charla, digo, esto de independientemente de que determinadas cosas no estén bien y determinadas cosas que nos gustaría que sucedan no suceden, no por eso tenemos que dejar de intentar y mejorar cada uno todos los días, digo, como bajando esa cancha de golf, ¿no? Sí, correcto. Bueno, tenemos una pregunta más que viene un poquito a lo que vos decías antes, ¿sí? Donde te quedabas con lo antiguo, ¿no? Afirmando que es mejor cuando eras más chico, si creías que esto iba a evolucionar o iba a estar llegando a este punto donde nos encontramos con respecto a las herramientas tecnológicas que nos permiten comunicarnos, ¿no? Un poquito lo que hablábamos recién. ¿Vos pensabas que esto iba a llegar a este punto? Yo sé hay algo que todavía, por suerte, no perdí, que es la capacidad de sorpresa, digo, ¿no? O sea, a mí me sigue sorprendiendo en algunas cosas para mal, ¿no? Digo, pero me sigue sorprendiendo todavía cómo evolucionan las cosas, cómo en algunos casos se simplifican. También uno también va quedando condicionado de esa simplificación en esto de la tecnología. Yo creo que a más de uno, si hoy nos quedamos sin celular o tenemos, no voy a decir nuestra vida ahí, pero muchas cosas, hoy es una herramienta en la cual pasan muchísimas cosas a través de un teléfono o a través de una computadora o a través de esos canales de comunicación, digamos, digitales que nos hacen de soporte. Yo creo que mucha gente volvió a escuchar cuando en una de las publicidades, creo que era en Radio Blue, decía que si era posible que escucharas la radio, no en forma digital, no a través de internet, porque había el miedo de saturar en la cuarentena, ¿no? O sea, al principio de la pandemia, había ese miedo de saturar la red y que debía estar disponible para otras cuestiones que por ahí no era lo más importante escuchar la radio cuando la podés escuchar en otro formato. Pero digo, me parece que uno lo va incorporando y va simplificando todo tanto que si creo que hoy te quedás sin internet y no te arranca el auto. Sí. Hay como una especie de pánico o de decir, bueno, de alguna forma también es lógico, ¿no? Porque de alguna forma el perder internet para muchas personas que están en contacto con lo que son las redes sociales y que se comunican entre ellas a través de las redes sociales, no tener internet es de alguna forma también que les corten la palabra, que les corten el poder de poder comunicarse. Totalmente. Por eso digo, es tan importante. Y hay algo que es inconmensurable y que no tomamos dimensión hasta que por ahí te pasa, que en algún punto tanto las redes como la tecnología acerca. ¿Bien? O sea, hoy nos permite estar en capital y estar con gente que está en otras provincias, en otros lugares, y puede estar viendo esto en otro país. O directamente el día de mañana, cuando esta charla queda colgada en YouTube, sigue viéndose y se puede seguir repitiendo. O sea, digo, hay una cantidad de cosas que son inconmensurablemente maravillosas, ¿sí? Pero con equilibrio. Correcto. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas, así que desde ya, bueno, muchas gracias por el espacio, por la charla, por el contenido, la verdad que estuvo muy bueno. Y bueno, los invitamos a todos a conectarse a nuestro canal de YouTube a partir de mañana, seguramente ya va a estar publicada la charla, así que cuando quieran ya se puede ver. Bueno, Maxi, nuevamente agradecerte.
Gracias, gracias Martín, bueno, gracias a todos los presentes, los que vean esto a posteriori, agradecerle especialmente a Santino el trabajo que hizo con la presentación, y bueno, nada, un abrazo enorme a todos, gracias Martín otra vez, y bueno, un gusto, estamos en contacto. Gracias. Lindo. Chao, chao. Chau, chau.